Madrid, Varsovia, Budapest, Roma, Turín, Valencia, Bruselas. Hemos recorrido estas ciudades para hablar con distintas mujeres y conocer el impacto que algo aparentemente inofensivo, casi etéreo, como la red política por los valores, trata de imponer. Que tengas muchos hijos, que no abortes y que rechaces la perspectiva de género. Todo este plan internacional en defensa de la llamada familia natural está teniendo un impacto en tu vida real, en tu vida diaria. Pero para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos revisar otra pieza fundamental del rompecabezas: el racismo. Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia. Durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 5. La conspiración del gran reemplazo. Pues empecé a centrarme un poco más en sus actividades en este ámbito y fue entonces cuando me di cuenta de que existía una enorme conexión entre el activismo de extrema derecha, las organizaciones cristianas de derecha nacionalista de Estados Unidos y Europa y el ataque global contra el derecho al aborto. Y por usar una expresión robada por la extrema derecha, fue como tomar la pastilla roja de Matrix. De repente lo veía por todas partes. Y ya sabes, una vez que empecé a darme cuenta, ya no pude parar. Esta es Sian Norris. Nos recibió en su casa de Bristol, al suroeste de Inglaterra. Si no has visto la película Matrix, te explico. El protagonista tuvo que elegir entre tomarse la pastilla azul y vivir en el mundo de irrealidad de Matrix o tomarse la pastilla roja y afrontar la vida real, por cruda que fuera. Eligió la roja. Norris es periodista de investigación en la organización internacional Open Democracy y autora del libro Bodies Under Siege. Lleva años investigando la derecha británica, el movimiento antiabortista y sus conexiones internacionales. Pronto se dio cuenta de que siempre se repetían los mismos nombres de ONGs y fundaciones de extrema derecha. Según Norris, los partidos de ultraderecha de toda Europa adaptan su enfoque a cada país. En Rumanía, donde Norris comenzó su investigación y donde la homofobia sigue siendo habitual, llegaron a un gran público con ideas contrarias al colectivo LGBTIQ+. En Estados Unidos, donde las ideas cristiano-conservadoras están muy extendidas, atacaron primero el derecho al aborto. Así que la derecha británica, la extrema derecha y la derecha nacionalista cristiana británica han estado a favor de la educación inclusiva para las personas LGBTQ+, las drag queens y los derechos de las personas trans. Pero ahora esas mismas organizaciones están empezando a impulsar la ideología y la retórica antiabortista. Realmente creo que hay una táctica que vemos a nivel internacional y que consiste en averiguar qué tema te va a dar la victoria primero. En Polonia es el aborto, por ejemplo. En Hungría yo diría que son los derechos LGBT y en todos ellos también están los inmigrantes. And in all of them is migrant people as well. Se trata del mayor flujo migratorio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En 2015, miles de refugiados llegaron a las fronteras de Europa. La guerra en Siria hizo huir del país a gran parte de la población, que llegó exhausta y aterrorizada a las costas y fronteras de la Unión Europea. Solo Alemania ha recibido 1 millón de solicitudes. Esta llegada masiva de solicitantes de asilo fue un reto para los gobiernos. Alemania abrió sus fronteras. Reunión en 4 meses. La canciller alemana Angela Merkel Hungría directamente las cerró, con alambres de espino y policías. Y el gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, pasó de perfil por esta crisis.
Por su situación geográfica, lejos de las fronteras del este por donde entraban la mayoría de refugiados, España no se implicó como sí lo hizo casi toda Europa. En cambio, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, en plena ola del 15M, reaccionaron con solidaridad. Han pasado, te recuerdo, solo 10 años, y parece otra vida política. La masiva llegada de refugiados, principalmente de Oriente Medio, el aumento de la inmigración de Latinoamérica y África en el caso de España, y las noticias de atentados terroristas vinculados a inmigrantes, alimentaron el miedo y, en última instancia, el auge de la extrema derecha. Porque hay ideas que se conectan muy fácilmente, las ideas pro familia y las campañas antiaborto. Pero hay otra asociación que no lo parece, y tiene una profunda conexión: el aborto y el racismo. Durante su trabajo, Norris se ha convertido en una experta en la llamada teoría del gran reemplazo. Norris empezó a investigar a UK Life League, una organización antiabortista muy conocida por sus campañas antiabortistas en Gran Bretaña. No paraba de encontrar unas narrativas muy racistas y contrarias a los inmigrantes en publicaciones que lo que debatían era el aborto. Por ejemplo, hubo un editorial en una revista afín que básicamente hablaba de cómo se estaba sustituyendo a los niños blancos. Decía que había aliens en las aulas donde deberían estar nuestros hijos. Se insistía en la idea de que los niños extranjeros o los niños de familias migrantes eran aliens en esos espacios y de que nuestros hijos y los niños blancos estaban siendo sustituidos. Esto me hizo darme cuenta de que se estaba hablando del aborto como una cuestión racial, relacionada con la migración y con el racismo. Hasta ahora, no habíamos oído hablar de que el aborto fuera una cuestión de raza. Los gobiernos de extrema derecha y su miedo al declive demográfico, del que ya hablamos cuando viajamos a Budapest, llevan años trabajando para inculcar una idea fija en la mente de la gente. Si las mujeres blancas abortan, las familias racializadas vendrán a sustituirlas. Porque el objetivo está claro: una madre, un padre, casados, con muchos hijos. Pero blancos, solo blancos. Enseguida me di cuenta de que se trataba de la gran teoría conspirativa del reemplazo. Existe una creencia muy arraigada entre la extrema derecha moderna de que los blancos del norte global están siendo reemplazados por las personas de piel morena del sur global y que este reemplazo está siendo favorecido por las feministas, que están oprimiendo la natalidad blanca mediante el aborto y la anticoncepción, lo que ellas denominan genocidio blanco. Según esta teoría del gran reemplazo, las mujeres blancas, nativas europeas y cristianas están teniendo menos hijos por culpa de la planificación familiar. La industria del aborto, el lobby feminista, la ideología de género y lo woke las empujan a no tener hijos y a vivir relaciones homosexuales. Me di cuenta de que en la política convencional cada vez se utilizaba un lenguaje de extrema derecha, pero de manera más sutil. Ya sabes, no hablaban necesariamente de genocidio blanco, sino de sustitución y demografía. Y ya sabes, Orbán en Hungría es un ejemplo porque ya en 2018 hablaba de cómo los húngaros étnicos blancos estaban siendo sustituidos y de que la Unión Europea dependían de la migración para hacer frente a los retos demográficos. En 2022, Orbán pronunció un memorable discurso en un acto del partido Fidesz en Transilvania. La izquierda internacionalista recurre a una finta, a una artimaña ideológica, su afirmación, de que Europa, por su propia naturaleza, está poblada por pueblos mestizos. Se trata de un juego de manos histórico y semántico, porque confunde dos conceptos diferentes. Hay un mundo en el que los pueblos europeos se mezclan con los que llegan de fuera de Europa. Ese es un mundo mestizo. Y está nuestro mundo, en el que las personas de Europa se mezclan entre sí, se desplazan, trabajan y se trasladan. Así, por ejemplo, en la cuenca de los Cárpatos no somos mestizos, sino una mezcla de pueblos que vivimos en nuestra propia patria europea.
Esta retórica del odio está calando en toda Europa. En Italia, el movimiento per la vita cristiano afirmó que faltaban 6 millones de niños italianos debido al aborto. En Alemania, la ultraderechista AfD hizo campaña en las últimas elecciones con carteles de mujeres embarazadas, rubias y de piel clara. ¿Nueva Alemania?, preguntaba el cartel. Haremos la nuestra, se podía leer debajo. El racismo crece dentro de las fronteras de la Unión Europea. Pero ahora, pongamos la atención primero aquí, en España. Desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal, está sucediendo en la PYME, en los temas de natalidad, en los temas de inmigración. Así hablaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una líder del Partido Popular que ha calcado ciertos mensajes propios de la ultraderecha, porque repetir una consigna simple funciona. Nosotros estamos en contra de que haya inmigración irregular masiva. Estamos a favor de la inmigración y de su integración, como lo estamos haciendo aquí y no en otros sitios, como por ejemplo en Barcelona, y que ahora lamentan. ¡Viva la España de los patriotas! El primer mitin de extrema derecha en Europa tras la victoria de Trump tuvo lugar en Madrid, liderado por Santiago Abascal, de Vox, y primer presidente de Patriotas por Europa. Recuerda, el grupo de eurodiputados de extrema derecha creado en 2024 por Víctor Orbán. Este mitin se celebró en un hotel, cerca del aeropuerto, solo 2 meses después de la cumbre en el Senado de Madrid. Porque el islamismo es la antítesis de nuestra civilización, nuestra herencia es cristiana, nuestra herencia viene de Roma, viene de Grecia, eso es lo que somos, no somos otra cosa. Este fue el final del discurso de Santiago Abascal. Ignoró deliberadamente algo que todos los españoles aprendemos en el colegio. El territorio donde ahora está España estuvo bajo poder musulmán durante casi 800 años. En España, la población marroquí ha ido creciendo, sobre todo desde los años 90. Por eso queríamos saber cómo el discurso de odio en gobiernos municipales y autonómicos afecta a las mujeres marroquíes, en muchos casos españolas nacionalizadas con hijos españoles. Así que llevé a Francesca, Lili y Claudia a Burgos. Sí. How did the migrants arrive to Spain and to Burgos specifically? Esta es Lili preguntándome cómo llegaron las personas inmigrantes a Burgos. Elegí Burgos porque Vox triplicó sus resultados en las últimas municipales. Hasta finales de 2024 fue una de las 5 capitales de provincia donde Vox gobernó por primera vez, y lo hizo en coalición con el Partido Popular. Durante esos 2 años, Vox centró su política en un enemigo concreto, los inmigrantes en la ciudad. El taxista que nos llevaba nos oyó hablar y reaccionó amablemente en inglés. Rubén González nos dijo que Burgos es una ciudad tranquila, pequeña, con trabajo, limpia y muy segura. Una de las mejores ciudades de España para vivir. También nos dijo que Vox creó miedo en la gente contra los inmigrantes. Pero nos dijo también que no era real. La gente inmigrante iba a Burgos a trabajar. Hablamos de una ciudad con una de las tasas de paro más bajas de España. Así que esto no es algo que Vox pudiera utilizar contra los inmigrantes. Mientras el taxista nos hablaba de qué materiales se fabricaban en Burgos, yo les conté a Claudia, Francesca y Lili que la mayoría de inmigrantes trabajan en fábricas alrededor de una ciudad en la que Vox se esfuerza por implantar el discurso del odio, y que muchas mujeres marroquíes trabajan también como empleadas domésticas. La marroquí es la nacionalidad no comunitaria más numerosa en la ciudad. No me parece muy bien lo que hacen sobre el migrante, porque el migrante, hay gente también en Estados Unidos, en España, han ido a migrar en otro país. ¿Cómo se va a sentir él cuando le tratan mal o le llaman migrante? Se va a sentir mal, ¿no? Esta es Rabea Berraba. Tiene 60 años y vive desde hace más de 30 en Burgos. Suele estar en su casa, en el barrio de Gamonal, que es el más poblado de la ciudad y también el más diverso. Siempre con una bandeja de té y dulces marroquíes, siempre con sus 2 gatos, merodeando alrededor de su larga mesa. Nació en Marruecos y siempre ha profesado la fe musulmana. Hoy es española y está separada. Vive con 2 de sus 3 hijos españoles y también tiene un nieto, español. Rabea trabajó muchos años como empleada en casas y en fábricas hasta que el lupus la enfermó y por primera vez
hace 20 años, decidió ponerse el velo. Porque empezó a caerme el pelo. Yo nunca llevé el pañuelo, nunca. Tengo sobrinas, ninguna lleva pañuelo, pero mi hermana lo lleva. Y mi hermana jamás lo ha llevado. ¿Cómo encaja la familia de Rabea en la ideología de extrema derecha? Como enemiga. Vox hizo 3 grandes intentos de políticas anti-inmigración mientras estuvo en el poder. Primero, recortó radicalmente las ayudas a la cooperación internacional en los presupuestos locales. Luego, intentó que la policía local de Burgos fuera a las casas a buscar inmigrantes que no estuvieran empadronados. Si me paran en la calle y si no saben si yo tengo papeles o no tengo papeles. ¿Por qué? ¿Cuánta gente tiene que parar los que tienen papeles? Y aquí todas tienen papeles. Aquí todas las que conozco tienen sus propios pisos, tienen sus hijos aquí, han nacido aquí. Vas a pararme y te voy a dar el DNI y ¿qué me vas a decir? Y va a parar el otro y le va a dar también sus papeles, ¿qué le va a decir? Esta segunda medida que cuestiona Rabea no prosperó porque el Partido Popular la rechazó. Pero Vox tenía un último plan antes de que acabara 2024. Y nosotros, obviamente, lo que hemos estimado es dar una solución con nuestro granito de arena dentro de lo que es el Ayuntamiento de Burgos a el grandísimo problema de la inmigración ilegal. Las palabras del ultracatólico Fernando Martínez Acitores, entonces vicealcalde de Vox, fueron un escándalo. Vox puso como condición para aprobar los presupuestos de 2025 quitar las ayudas a las ONGs que trabajan con personas migrantes desde hace más de 20 años, como en su momento lo fue Rabea Berraba. Y el PP, de primeras, aceptó. La polémica escaló y la presión de la Iglesia Católica y el empresariado local forzó al PP a recular. El conflicto acabó con una gran manifestación en una ciudad poco acostumbrada a las grandes manifestaciones. Entonces, Vox rompió el pacto de gobierno. Todos estos intentos son, a nivel local, una forma de controlar a las familias racializadas y a las que profesan el Islam, porque la extrema derecha no las considera una familia natural. Para entender mejor esto, llamé a Shaima Bujarsa, que vive en Granada. Ella es académica, experta en cultura árabe y especialista en el estudio del Islam. Las medidas que Vox intentó impulsar en Burgos eran muy reveladoras porque mostraban que su proyecto político no es abstracto, ¿no? Es concreto, es cotidiano y se cuela en las escuelas, en los centros sociales, en los presupuestos. Fue una especie de campo de ensayo. El campo de ensayo del que habla Shaima, que también es fundadora del medio independiente Afrocolectiva, es un minúsculo ejemplo perfecto para comprender por qué mujeres como Rabea, familias como las de Rabea, representan el gran reemplazo que hay que evitar. La mujer musulmana, especialmente la que lleva hijab, es un blanco preferido de Vox, porque encarna la triple amenaza que ellos han inventado, la de mujer, migrante y musulmana. Desde su visión no podemos tener voz propia, no podemos ser ciudadanas activas, no podemos tener deseo ni pensamiento político ni crítico. Y el velo se convierte en símbolo de opresión, pero no por lo que significa para nosotras, sino por lo que les molesta a ellos. Nos dicen cómo vestirnos, cómo hablar, cómo pertenecer, y si no lo hacemos según su norma, pues somos incompatibles con la democracia o una amenaza para la libertad. Es un racismo patriarcal. Un racismo que esta experta considera una invitación abierta a violentarlas, porque lo que hizo Vox tiene nombre. La islamofobia de género es violencia institucional, es racismo institucional, y frente a eso hay que defender el derecho a la diferencia, el derecho a la fe, a la identidad propia, ¿no? Sin que eso signifique menos derechos para nosotras ni más sospecha para nosotras. El día después de la salida de Vox del ayuntamiento, conocimos a Suad Amsok y Rasha Kulsi. Ambas nacieron en Marruecos, son musulmanas y tienen una asociación para mujeres y niños marroquíes en Burgos. Se llama Arreda y es bastante desconocida en la ciudad. Me reuní con ellas en casa de Suad, una mujer de ojos azules y sonrisa fácil. Charlando en su salón, veíamos la gran arboleda que bordea uno de los ríos de Burgos. Vine aquí hace, digamos, 10 años, Burgos,
Tengo 36 años y estudié aquí el doctorado en biotecnología. Ella es Rasha. Es sonriente y rotunda. Iba vestida toda de beige. Pantalón, jersey, abrigo, bufanda y velo. Queríamos cambiar esa imagen que tienen la gente de aquí de Burgos sobre la mujer marroquí, sobre todo porque dicen que somos deprimidas y que la mujer marroquí no sale, porque el discurso de Vox siempre habla de la familia tradicional cristiana, digamos, ¿no? Pero también la comunidad marroquí tiene familia, ¿no? Tiene hijos que han nacido aquí, son españoles. Mientras charlábamos, apareció la hija adolescente de Suad. El año anterior había tenido un problema en el instituto. Mi hija también quería llevar el pañuelo y estudiar en el instituto. 2 días ya le dijo que no puedes quitarlo o sal no puedes seguir aquí. Sí. Y fuimos a hablar con el director y le dice, es que es las normas. Son las normas, pero las normas no tenemos ningún ley que dice esto. El velo es una cuestión controvertida también entre las mujeres de cultura musulmana. Algunas lo consideran un mecanismo de opresión patriarcal y otras, como Rabea, Suad y Rasha, reivindican su derecho a llevarlo. Es que ahora estamos perdidos, de verdad. En el papeles soy española, pero cuando hablan con ellos, inmigrantes. Eso. Entonces soy española inmigrantes. El título de nosotros. Española inmigrantes. En 2019, Vox popularizó en España la expresión inmigración ilegal. Hasta entonces se hablaba más de inmigración irregular para hablar de personas extranjeras con o sin papeles. Sobre todo después de la pandemia, los políticos de Vox lo dijeron tantas veces que se puso de moda. En concreto, el mensaje iba dirigido contra los marroquíes. En todo esto, ¿cómo había inspirado Hungría, el país con fronteras cerradas, a Vox? Le pregunté a Shaima Bujarsa. Orbán ha conseguido algo que la extrema derecha española ambiciona profundamente y es convertir el discurso de odio en política de Estado, ¿no? Vox observa y traduce, reforzar la idea de que la raza blanca, entre comillas, y cristiana está en peligro, que hay que protegerla de un supuesto reemplazo, ¿no? Que encarnamos, por supuesto, las personas migrantes y especialmente las personas musulmanas. Como me explicó Shaima, Vox hizo algo más perverso que solo traducir el mensaje o las medidas de Orbán. Lo conectó con algo que ya estaba ahí, dentro de la sociedad española. Este discurso no es nuevo, ni es reciente, tiene que ver con la construcción de la identidad española desde 1492. Es decir, soy todo lo que el moro, el gitano y el judío no es, ¿no? La dicotomía es sencilla, pero tremendamente efectiva. Ellos, los migrantes, representan todo lo que no queremos ser, lo malo, y contaminan lo nuestro, lo bueno. Cuando presenta a las personas musulmanas como imposibles de integrar, o sea, incompatibles con Occidente, todo esto construye la idea de que hay una población, entre comillas, auténtica española, blanca, católica, heteronormativa, y hay otra población que llega a sustituirla. Todo lo que me explicó Shaima me revolvió. Porque no solo sacaba a la luz la agenda de Vox, sino explicaba, en parte, por qué incluso entre gente poco afín a la ultraderecha también calan esos mensajes racistas. Lo que ocurrió acá, en nuestro territorio, es un borrado de identidades complejas, identidades musulmanas, gitanas, judías de España, y se construyó una nueva identidad basada en la blanquitud como ideología, en el colonialismo, en el patriarcado, en el eurocentrismo, en la cristiandad, en el saqueo, en la Inquisición. Y esa es la sociedad que se configuró desde entonces y que sigue viva hasta hoy en día. Burgos es una ciudad mediana, pero da pistas de lo que podrían ser las políticas anti-inmigración de la extrema derecha en España frente al gran reemplazo. Burgos como experimento para defender la idea de la familia, una, única, indivisible, cristiana, blanca.
Para ellos, las mujeres están naturalmente destinadas a tener hijos, a quedarse en casa. Y esta creencia ha resurgido. Lo vemos ahora por todas las redes sociales, especialmente con el auge de las llamadas tradwives o esposas tradicionales. Como mujer no estás cumpliendo tu papel natural a menos que tengas un bebé y luego muchos más. Y para los hombres, el orden natural es un estado de guerra, el estado de violencia. Pero como señala Norris, la idea que encarnan estas esposas tradicionales no es nueva. En la Alemania nazi, por ejemplo, el Estado entregaba medallas a las madres arias, celebrándolas por producir más ciudadanos alemanes. También, en la Italia fascista de Mussolini, el régimen recompensaba a las mujeres por tener más hijos. En España, hemos visto esas imágenes del nodo en las que se celebraban las familias muy numerosas. Incluso se hacían películas de éxito como La Gran Familia. Yo no creo que debamos tener miedo de hablar sobre el fascismo. Cuando vemos cómo la derecha antiabortista, y en particular la extrema derecha antiabortista, habla sobre el papel de la mujer en la sociedad, es algo fascista. You know how I feel about Hungary, and I really respect and love them both. I also want to pay a very special regard to the leader of Hungary, Viktor Orbán, who's a great man and highly respected by everybody. Este es el mensaje, casi declaración de amor, que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hizo a Viktor Orbán. Era parte del mensaje oficial a los participantes en la última conferencia de acción política conservadora celebrada en Budapest en mayo. El lema de este año fue «Ha llegado la era de los patriotas». ¿Te acuerdas? La CEPAC es la reunión anual de la derecha estadounidense. Se lleva celebrando desde los años 70, pero es en la última década cuando ha comenzado a expandirse y ha prestado su nombre a varias conferencias de derechas más pequeñas en todo el mundo. Desde 2022, la CEPAC en Hungría se celebra anualmente. Organizada por el Centro de Derechos Fundamentales. Es el think tank vinculado a Fidesz que patrocinó la cumbre de la Red Política por los Valores en Madrid. En mayo de 2025, Budapest se convirtió en una alfombra roja para la extrema derecha europea. Intervinieron la copresidenta de la AfD alemana, el líder del Partido de la Libertad holandés, el presidente del FPÖ austriaco y el primer ministro eslovaco. La teoría del gran reemplazo tuvo, por supuesto, un lugar de honor. Los europeos no se sienten seguros en sus ciudades, en sus casas y en sus países. Son extranjeros en sus propias casas. Esto no es integración, es sustitución de población. Viktor Orbán dio el discurso inaugural, claro. También elogió al presidente estadounidense, diciendo que el tsunami Trump ha devuelto la esperanza al mundo y nos ha salvado de ser invadidos por los migrantes. Otros líderes también se pronunciaron en la misma línea. El del FPÖ austriaco, Herbert Kickl, dijo, abro comillas, lo que está ocurriendo en Europa no es una coincidencia, sino que es el resultado de una agenda, de una transformación étnica y cultural, porque la inmigración no solo no se frena, sino que se organiza, se promueve y se glorifica, cierro comillas. Hay una última cosa que no te he contado. Unos días antes de la CEPAC en Budapest, otra ciudad europea acogió por primera vez la conferencia, Jasionka, una pequeña ciudad del sureste de Polonia. El acto, por supuesto, reunió a representantes de extrema derecha y centroderecha de toda Europa y Estados Unidos. 5 días después, Polonia eligió como presidente al nacionalista y partidario de Trump, Karol Nawrocki, respaldado por Ley y Justicia, que es el mismo partido que está detrás de la prohibición casi total del aborto. No son buenas noticias para los movimientos de mujeres y LGBTIQ+, pero si crees que se han rendido, estás muy equivocado. En Polonia comenzaremos el último episodio de esta serie, desde una pequeña y flamante oficina frente al Parlamento Nacional en Varsovia. Very briefly, like what this place is, what is your goal, why is the location important, what's going to happen here? Okay. One moment. La Familia Correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria.
La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.